Saludos. La experiencia que hoy vamos a conocer es muy interesante porque pertenece a una pequeña parte de estos testimonios que, si bien es una fracción muy pequeña de personas que describen esta situación, existe y no es algo muy difundido. No se pueden encontrar realmente muchos registros de este tipo de experiencia o en las cuales se describan este tipo de vivencias. Y me refiero a las experiencias en las cuales la persona que está viviendo una experiencia fuera del cuerpo físico, de alguna manera describe la seguridad, la sensación o la certeza de que en realidad la persona no es realmente un ser humano, sino que es un alma que está viviendo una experiencia humana y evidentemente, como en esta oportunidad se describe, un conocimiento previo de pertenecer a algo así como a otra especie o a otra raza, a otra forma de vida, y que vendrían aquí para experimentar la vida humana y en algunos casos para influir en ella de alguna manera. Así que es muy interesante esto, teniendo en cuenta de que tal vez, como tantas versiones que hay en el mundo, que encontramos que los seres humanos tal vez muchas veces hay quien dice que realmente proceden de vidas anteriores en las cuales han estado formando parte de otras civilizaciones que no son de este planeta. Y bueno, en este caso se da algo similar, algo que va en esa línea, concordante con ese tipo de ideas. Así que creo que es muy interesante que lo conozcamos. Creo que es importante también aclarar que no se sabe bien en este registro realmente cuál fue la situación concreta en la cual esto tiene lugar, porque no se describe bien el cuadro clínico preciso, pero lo que se llega a saber es que todo esto ocurre en un proceso complicado de parto, en el cual la persona tiene una hemorragia, una pérdida de sangre muy severa, en la cual describiría esta persona que solamente tenía 1/3 de la sangre que permitiría que su cuerpo siguiera funcionando de forma correcta. Estamos hablando entonces de una pérdida masiva de sangre por alguna razón en este proceso de parto con dificultades. Así que, bueno, sin más, comencemos. Ella contaría lo siguiente. Tuve una gran pérdida de sangre en el parto y lo que comenzó siendo un chorro de sangre repentinamente se convirtió en un río sin fin y muy pronto comencé a sentir mucho frío. Sentí que me estaba congelando y sentía como si la vida misma estuviera abandonándome. Me encontraba temblando de forma incontrolable en una cama quirúrgica y los médicos a mi alrededor y las enfermeras, quienes estaban muy dedicados a mi situación, estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para cubrirme con mantas para que no pierda más temperatura y seguían hablándome para que mantuviera mi conciencia. Entonces mi doctora se había ido después de un trabajo de parto que había sido difícil y prolongado. Ella había visto finalmente nacer a mi hijo y me había visto incluso sonreír y le había podido dar de comer. Así que ella había dejado al personal con instrucciones para que estuvieran comprobando si me encontraba bien, teniendo en cuenta que no había ocurrido lo que era el sangrado habitual durante mi trabajo de parto y que solo había sido extraída la placenta y el bebé. Yo recuerdo oír que la llamaban entonces y le pedían que regresara. Recuerdo que comencé a sentirme congelada a tal punto que comencé a apretar fuertemente mis ojos y ese congelamiento se había apoderado completamente de cada uno de mis miembros y en ese momento estaba sintiendo con mucho detalle todo mi cuerpo congelándose durante el transcurso de esos minutos. Repentinamente, de alguna manera,
algo cambió y solo podía pensar en Dios. Y sentí la necesidad de irme, de soltarlo. Y entonces abrí levemente los ojos y lo último que pude susurrarle a una enfermera mientras tomaba la cruz que colgaba de su cuello y que había caído sobre mi pecho fue: ¿crees en Dios? Y ella estaba realmente comprometida en salvarme, pero en ese segundo se giró hacia mí, se quitó su collar y lo colocó dentro de mi mano. Fue en ese momento cuando comencé a flotar. Apenas eché un vistazo a la sala de cirugía, la cual se encontraba abarrotada, y las alarmas de emergencia estaban sonando para que volviera mi doctora. La pude ver luego mirando mi cuerpo y hablándome mientras yo ya no estaba allí y me encontraba flotando sobre él, feliz, emocionada, saludable. Y antes de darme cuenta de cualquier otra cosa, simplemente fui succionada como si fuera por una aspiradora. Algo me absorbió hacia este maravilloso estanque de luz. Incluso hoy esa piscina es la cosa más hermosa y perfecta que he podido experimentar. A falta de otra palabra verdaderamente mejor o más indicada, no puedo describirla como otra cosa que no sea una cosa. Sin embargo, la única palabra a la que me referiría para describir toda esa experiencia o viaje que tuve sería la palabra realidad. Esa piscina, esa cosa, ese lugar y ese evento fue lo más real que me ha ocurrido. En ese contexto, esa vida que había estado viviendo en el planeta Tierra, mi propia vida, era un segundo insignificante de un experimento para el que me había ofrecido como voluntaria. La cosa es que yo realmente no era Ana, la mujer que acababa de dar a luz, sino que sabía que era un ser de luz, luz en todos los sentidos. Yo estaba hecha de la misma luz con la que se llenó esa piscina. Sentía absolutamente todo, sentí todo lo hermoso que puede haber. Pensé y comprendí todo y me encontraba flotando felizmente dentro de esa piscina y pensando por fin de regreso a casa. Había luz, y me sentía totalmente ligera, sin gravedad, sin ningún tipo de ataduras, y me encontraba tan feliz de no tener que volver a dormir, ni a comer, ni a sentir cansancio. No había negatividad, no habría ansiedades de ningún tipo, y flotaba de una forma ligera, y hasta diría que bailaba y cantaba, pero sin imágenes o sonidos. Solo era esta sensación de ser. Eso es lo que todos somos, ser. Yo tenía un recuerdo un tanto brusco de mi esposo y de mis hijos, de nuestra casa, nuestros amigos, de los parientes, pero sabía de forma absoluta, no sé cómo, pero lo sentí perfectamente bien. Yo simplemente sabía que estarían ellos perfectamente bien, ya sea que me quedara con ellos o que no lo hiciera. Y a continuación de esto, estas especies de olas comenzaron a ocurrir, me sostuvieron unas ligeras olas en esa especie de piscina que se sentían tan suaves y acariciantes. Eran como el toque de una madre y como el amor de una madre. Entonces me encontré flotando hacia adelante en un espacio que era interminable, infinito, y no era ni demasiado brillante ni demasiado oscuro. Esto era simplemente un lugar, pero sin embargo
Era un lugar totalmente ilimitado, sin límites. Estando allí es que comencé a ver algo así como 7 luces o seres que se movían hacia mi dirección. Y no teníamos habla. Conversamos, sí, pero no se pronunció ni una sola palabra de forma vocal. El ser más importante, central, entre ellos, era mi suegra, quien había fallecido y que me dijo que me harían compañía en todo este proceso, porque yo iba a regresar en un rato. Sus pensamientos llegaron a mi ser y de alguna forma entraron en mí, y pude sentir y ver cosas a través de su propia mente y sentir de forma exacta la seguridad que ella tenía en ese mensaje que me había transmitido. Entonces le dije, sin palabras, de una manera espiritual: me encantaría que estuvieras con nosotros y que pudieras jugar con tus nietos. Y ella me respondió: no te preocupes en absoluto. Antes de que naciera este niño, nosotros estábamos juntos, íbamos todos juntos a jardines y a hermosos bosques, y reíamos juntos, y jugábamos y cantábamos juntos. Y además, ahora que estoy aquí, yo puedo protegerte de una manera mucho más fuerte que si estuviera allí contigo, débil y enferma. Entonces pude percibir que, además, mi tía, mi suegro y mis abuelas estaban todos allí, pero sin embargo, los restantes seres que había no eran parientes que yo conocía de la tierra, eran seres de luz que he conocido antes de nacer en la tierra. Y ellos me guiaron hacia una biblioteca, y pongo esta palabra entre comillas, porque era una composición multidimensional, ni siquiera debería llamarla estructura, porque aparentemente yo tenía un trabajo allí arriba y lo había dejado brevemente cuando vine a la tierra, a mi vida, porque necesitaba experimentar ciertas cosas y aprender ciertas cosas para que pudiera así continuar con mi trabajo allí. Había algo así como escaleras o algo similar que podíamos mover en ese lugar por la voluntad de nuestras mentes. Y por cierto, todo lo que había aprendido aquí, idiomas, cualquier tema, observaciones de la naturaleza, mientras estaba en la tierra, fue absolutamente útil allí arriba. Esto es algo que yo sabía. Y luego me encontré flotando sobre una especie de manuscrito sin terminar, que parecía ser una especie de tablilla, excepto que solo aparecía por orden de mi propia mente, y aparentemente tenía datos de mucho antes, pero como yo ya lo sabía, ni siquiera miré hacia atrás, simplemente lo miré, vi que estaba allí, y de donde estaría mi frente, ahora que volví a ser humana de nuevo, aparecieron estos extraños caracteres o letras que eran muy redondeados y de formas perfectas, y que estaban en un idioma que aparentemente había conocido en ese lugar, en la eternidad, y simplemente con el solo pensar, estos caracteres se estampaban en el manuscrito, con mi propio pensamiento, y no podría llamar a estos caracteres un lenguaje, tal como lo conocemos aquí. Uno no necesita hablarlo o escribirlo, es algo que simplemente se da por un proceso de pensamiento. Sin embargo, estos pensamientos que había insertado en esa especie de manuscrito servían y tenían además un gran propósito,
que como ser de luz en ese momento yo conocía. Sin embargo, de vuelta en mi cuerpo humano, simplemente no tengo idea, pero es como si me hubieran administrado una especie de velo a mi regreso y no puedo recordar nada de eso. Recuerdo que en mi experiencia había muchos otros seres de luz y sabía que realizaban un trabajo similar al mío, y sin embargo yo era consciente de que no a todas las almas o seres de luz se les asignaba esta tarea. Es como que el nuestro era una especie de equipo destinado a hacer lo que estábamos haciendo, y otros estaban destinados a otro tipo de trabajos, y el tiempo y el espacio no tenían fisicalidad ni ningún tipo de validez. Yo llamaría a todo esto libertad. Lo que se percibía allí era la libertad perfecta, a la que toda persona, lo sé, aspira, lucha y sueña. Lo único que pude comprender fue que las herencias aramea y armenia que tengo no me habían sido dadas solo en esta vida terrestre, sino también en varias otras ocasiones. Era como si yo estuviera a cargo de llevar este linaje de seres dentro de estos grupos. Sin embargo, ninguna noción de nacionalidad, género, opciones políticas, raza, leyes o culturas era de alguna forma válida en ese otro lado. Allí todo estaba lleno de amor y de conocimiento. Entonces me recuerdo levantando la cabeza en esa biblioteca, como si alguien me llamara gentilmente. Alguien me decía: Ana, necesito que regreses. Y en ese momento sentí una tristeza muy penetrante. Y me encontré entonces lejos de esta especie de piscina y de esa biblioteca, y me encontré mirando ahora al planeta Tierra, desde el espacio, desde el cosmos. Y a mi lado se había elevado un ser de luz, y me señaló el planeta, y una voz, de alguna forma, me dijo: mira ahí, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí: veo el planeta Tierra y no quiero volver allí. Esta es mi casa, ¿por qué me envías de regreso allí? Y esa voz me calmó dulcemente. Todo era a nivel sensitivo, no había toques ni palabras. Y luego ese ser volvió a preguntar con una voz tan divina, pero además una voz física y real. Y dijo: mira de nuevo, ¿qué ves ahora? Y de repente pude ver lo que veía, pero desde el punto de vista de esa voz, de ese ser. Y lo que vi, lo dije: veo nuestro planeta y no hay fronteras que dividan a los países. Entonces él dijo: es por eso que vas a regresar. Tienes una misión. Y así fue que volví. Luego de esto, tuve un periodo de tiempo muy difícil tratando de volver a adaptarme a la vida cotidiana. Antes era una ávida lectora, pero me volví aún más hambrienta de conocimiento y absorbía mucha información todo el tiempo. Me volví alguien mucho más consciente del medio ambiente, del aire limpio, del agua limpia, del hambre en el mundo, de las guerras, de la pobreza, y crecí a tal nivel de empatía que muchas veces me es muy difícil no sentir el dolor de otro ser humano. Yo, luego de todo esto, comencé a hablar con representantes de varias religiones y realmente no tenían mucho que decir. Lo más cercano a explicar desde sus puntos de vista
las cosas que vi las encontré tal vez mayormente en la mayoría de las partes de los Vedas, que son los textos principales del hinduismo. Luego de todo esto, he estado teniendo experiencias fuera del cuerpo que me ocurren de forma muy repentina y generalmente por la noche, más frecuentes e intensas cada vez. Y tengo ciertos momentos de percepción extrasensorial, pero sin embargo evito trabajar en ellos, centrarme en ellos, o más bien no deseo profundizar demasiado en ellos. Algunas veces me pongo nostálgica, tratando de averiguar cuál era esa misión que yo tengo. Pero en general todo esto fue lo mejor que he experimentado en mi vida aquí en la Tierra.